Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Bien, la gente del mundo, nosotros bendecidos por el Señor, porque desde que te levantas y abres los ojos, desde que te acercas al baño y tienes agua corriente, desde que te puedes poner de pie y puedes tomar tu café en la mañana, eso ya es un gran regalo de Dios. Amén. Dos cositas quiero aclarar con ustedes antes de tocar el tema de hoy. La primera tiene que ver con las devociones. No confundamos la gran proliferación de devociones y pseudodevociones con el canto de amor a María que se llama el rosario. Son dos cosas diferentes. Cuando hablaba de cuántas devociones tienes, me refiero a que me entristece recorrer gran parte de América y encontrarme que en los grandes encuentros de renovación están repartiendo la novena a la Divina Mano, la coronilla al Santo Ombligo, y un montón de devociones, el rosario, el Espíritu Santo que se inventaron por allá. No tenemos que inventar devociones. No estamos llamados a promover devociones, sino a proclamar el Evangelio y a presentar a Cristo Jesús. Ahora, amén. El rosario siempre será la mejor manera de darle nuestro amor a nuestra Madre María. Lo que sí decía es que el grupo de oración no es el lugar para rezar el rosario. Lo rezas en tu casa, lo rezas antes de tu misa, lo rezas en la gruta de la Virgen María, pero no es el lugar de rezar el rosario, el grupo de oración. Porque es grupo de rosario o es grupo de oración, cada cosa en su lugar. No mezclemos unas cosas con otras. Entonces que eso nos quede claro, porque en ningún momento estoy diciendo que no se deba rezar el rosario. Eso forma parte de tu devoción personal. Amén. Y lo segundo, en ningún momento durante mi predicación he querido ofender a nadie, ni herir a nadie, ni herir susceptibilidades, ni señalar. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Solamente Dios conoce nuestras luchas, nuestras intrigas, nuestras tristezas. Por eso, confiémonos a la gran misericordia. Si en algún momento se han sentido ofendidos o heridos por una palabra de este predicador, tengan por seguro que no ha sido esa mi intención y les pido disculpas. Bien, el tema de esta mañana lo he titulado Liberados de nuestras ataduras por el poder del Espíritu Santo. Los indios aguarunas en la ceja de selva del norte del Perú, aguarunas se llaman en el Perú, guaronis se llaman en el Ecuador, son unos indígenas que tienen una manera muy peculiar de cazar a los monos. Monos, changos se le llaman en México, micos se le llaman en Colombia, creo que aquí le llaman monos también. Bien, entonces la manera como ellos tienen para cazar monos no es de alguna manera de cazarlos directamente, sino les ponen trampas muy sencillas. Resulta que los monos, las especies de monos que ellos comen, les encantan las nueces del Brasil. Y entonces, en una jaulita de metal, donde apenas puede entrar la mano del monito, colocan una nuez del Brasil y la jaulita amarrada. El mono que llega ve la nuez, dice, wow, tengo una nuez, mete la mano, pero la abertura de la mano es lo suficiente para que entre la mano suelta. Pero apenas agarra la nuez y quiere sacar, pues ya no puede. La única manera para librarse es soltando la nuez y saca la mano. Pero si quiere mantener la nuez en la mano, no va a poder salir. Y entonces, por golosos que son, meten la mano, agarran la nuez y no pueden sacarla. Y viene el cazador por ellos, y entonces gritan, saltan y simplemente les colocan la red, se lo llevan, les quitan la jaula y ya se quedan con su nuez, pero perdieron la libertad y después terminan en la cena de la tribu. Bien, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros no nos diferenciamos muchos de nuestros primos segundos o terceros.
no nos diferenciamos mucho, porque así como el mono de la Amazonía se deja atrapar por su codicia, nosotros también muchas veces nos dejamos esclavizar y nos amarramos, no porque algo nos amarre, sino que es nuestra propia voluntad la que nos amarra. No es el mono el que tiene, no es la nuez el que tiene al mono, sino es el mono al que tiene la nuez. Y por eso, si tú tienes algo que no puedes soltar y que no puedes liberar, ya no tienes tú al objeto, sino el objeto te tiene a ti. Algo ocurre con nosotros frente a las ataduras, a los pecados que nos atan en el mundo y que solamente el poder del Espíritu Santo puede liberarnos. Existen dos formas de ser atados: atarse uno mismo o ser atado por otro. A su vez, cada una de estas dos formas tiene dos opciones: atarse o ser atado conscientemente, o atarse y ser atado inconscientemente. Por lo tanto, tenemos 4 probabilidades. La primera, atarse conscientemente. Si tú te atas y estás consciente que te estás atando, entonces el atarte conscientemente te hace culpable en primer grado. Tú tomas la iniciativa de dejarte atar, de dejarte llevar. Ser atado conscientemente te hace cómplice, te hace débil o permisivo. Atarse inconscientemente te hace irresponsable, torpe y, ¿por qué no?, estúpido. En cambio, ser atado inconscientemente te hace ingenuo, te hace confiado o también te puede hacer víctima. No existe otra forma de ser atado. A ver, piensen ustedes si existe alguna otra forma de ser atado que no sea consciente, inconsciente, que no sea esas dos formas en sus dos posibilidades. No existe otra forma de ser atado que no haya sido considerada en las anteriores. Sea cual fuera la situación, no podemos olvidar lo que dice el viejo dicho, que quien inocentemente peca, también inocentemente se condena. Quien inocentemente transgrede una ley de tránsito, también inocentemente tiene que pagar la multa. ¿Sí? Recuerda sobre todas las cosas que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y por ello necesitas descubrir lo que Él tiene para ti. Si nos vamos a Mateo 7:7, en el Sermón de la Montaña, nos encontramos con estas palabras de Jesús: pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y al que llama se le abre. Una actitud de búsqueda siempre va a ser una actitud en favor de Dios, porque el que busca con sinceridad de corazón termina encontrando. ¿Sí? Inclusive aquellas personas agnósticas que investigan y que buscan terminan encontrando. Muchos hermanos de otras confesiones, al leer la palabra de Dios y al confrontar, han ido descubriendo y han ido encontrando en la Iglesia Católica verdades que no descubren en las suyas, y muchas de estas búsquedas los hace regresar a la barca de Pedro, porque el que busca con sinceridad se encuentra. Inclusive hasta un ateo, pero un ateo coherente, un ateo que investiga, un ateo que busca, termina siempre encontrando. Yo me encuentro allá en Barranquilla, Colombia, con algunas señoras que me dicen: no, padre Charlie, lo que pasa es que mi marido es ateo. Yo le digo: no tan rápido, tu marido no es ateo, tu marido es un sinvergüenza que es muy distinto. Coloquemos cada cosa en su cajón. ¿Qué cosa es un ateo? Yo como cura me saco el sombrero ante un ateo, aquel que estudia, que lee, que una persona letrada que está siempre buscando, pero no aquel que simplemente su inmoralidad
simplemente lo separa de la iglesia. Ve en la iglesia un obstáculo para no seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces, como la iglesia le exige unos códigos de conducta que no está dispuesto a cumplir, es más fácil decir: soy ateo, no creo en Dios ni en los curas. Entonces, diferénciame el ateo científico que investiga, que lee, que está al tanto de los grandes filósofos existencialistas, de aquel sinvergüenza que simplemente Dios le estorba en su vida libertina y en su vida de desenfreno. Si buscas a Dios con un corazón sincero, Él nos promete que lo encontrarás. Podrás decir que hubo momentos en tu vida en que te estabas perdido, te sentías solo, pero en medio de esa oscuridad nos hicimos los encontradizos. Y al hacernos los encontradizos, Dios termina por encontrarnos. Simplemente, si te sientes lejos de Dios, siquiera hazte el encontradizo. Que si te haces el encontradizo, Dios te encontrará. Yo de niño era un poco ingenuo cuando jugábamos a las escondidas. Yo pensaba que tapándome los ojos ya estaba escondido. Y entonces, vamos a escondernos, 1, 2, contaban. Entonces yo simplemente me tapaba los ojos y ya. Y era siempre el primero que me pillaban. Ya después comprendí que aunque estaba con los ojos cerrados, estaba a la vista pública de todo el mundo. Veamos la cita del Eclesiástico, capítulo 15, versos del 13 al 20. Eclesiásticos 15, del 13 al 20. Él dio al hombre la libertad para decidir. De ti depende el permanecer fiel. Fuego y agua ha puesto ante ti. Alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte, y lo que él quiera se le dará. Él conoce las acciones de los hombres. A ninguno obligó a ser impío, y a ninguno ha dado permiso de pecar. Qué palabras tan sabias y tan fuertes que nos dejan ante nuestro libre albedrío frente a la majestad de Dios. Le dio al hombre la libertad para decidir. De ti depende el permanecer fiel. Fuego y agua puesto ante ti. Alarga tu mano a lo que quieras. ¿Qué pasa si alargas tu mano al fuego? Pues te quema. ¿Qué pasa si alargas tu mano al agua? Pues te lavas, te limpias, te refrescas. Está en ti y solamente en ti a ver hacia dónde alargas tu mano. Si decidiste alargarla hacia el fuego, no le culpes a Dios por haber creado el fuego, sino fuiste tú quien alargaste la mano en tu libre albedrío en la dirección equivocada. Fuego y agua puesto ante ti. Alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte, o el quemarse o no. Lo que él quiera se le dará. Si quieres agua, tendrás agua. Si quieres fuego, pues quémate. Él conoce las acciones de los hombres y a ninguno obligó a ser impío, y a ninguno ha dado permiso para pecar. No, yo sí tengo permiso para pecar. A mí a veces me entristece a lo largo de mi predicación por el continente americano. A veces me encuentro con grandes líderes de renovación que antes del Congreso me dicen: Padre Charlie, por favor, confiéseme que ya va a empezar ya el gran asamblea, el gran Congreso. Y entonces, ya a veces se me confiesan muy cándidamente, me dicen: Padre Charlie, es que yo tengo una debilidad, es que yo tengo una flaqueza, es que yo cojeo de una patica. Mira, por favor, no seas eufemista en las cosas de Dios. Al pecado, llámalo por su nombre. No digas tengo una debilidad, di tengo un pecado permitido y alcahueteado en mi vida. Pero no le cambies de nombre. No por llamarle debilidad va a dejar de ser pecado. No por llamarle flaqueza
va a dejar de ser pecado. A las cosas llámalas por su nombre. Porque cuando nosotros le cambiamos el nombre para adorar la píldora, estamos justificando situaciones pecaminosas en nuestra vida. Por eso, nunca te dé temor de reconocer tus errores ante Dios. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre algo muy interesante. Todas aquellas personas que a lo largo de la historia de salvación han tratado de justificarse, se han encontrado con un Dios severo, con un Dios juez. Pero todos aquellos que ante la presencia de Dios han reconocido su culpa y su pecado, se han encontrado con un Padre misericordioso. Saúl se quiso justificar. Es que yo agarré el ganado y lo traje para el templo de Dios. Se quiso justificar y se encontró con un juez. El propio Adán se quiso justificar en esa perícopa ahí del texto de la creación. No, yo no fui, fue ella. Ella, no fui yo, fue la culebra. La culebra no tenía a quién mirar. Y entonces siempre tendemos la tendencia de echarle el pato a otro. Si aquí hay un florero, yo me volteo con el codo y lo boto, que digo, ¡ay, se cayó, se cayó! ¿Quién fue el irresponsable que colocó este florero en el borde de la repisa? Yo no lo boté, se cayó. El culpable es quien lo puso allí. Tenemos una tendencia para lavarnos las manos increíble. ¿Y qué pasa si yo estoy allí y veo que tú te volteas y botas la garra? ¡Ah, la botaste! ¡Yo te vi con tu codo la botaste! Y entonces siempre justificamos. Quienes se han justificado ante Dios se han encontrado con un juez severo. Pero quienes han reconocido su miseria se han encontrado con un Padre misericordioso. ¿Con quién quieres encontrarte al final de tu vida? No depende de Dios, depende de ti y de la actitud que tengas frente a tus errores. El propio rey David, que era el gran preferido y consentido de Dios, si ha habido un personaje en el Antiguo Testamento al que Dios amó con entrañas fuertes, fue al rey David. Y no es que fuera un santo extraordinario, porque si miramos el currículum de David, fue fornicario, fue mentiroso, le quiso endosar el pelao a Urías. Sin embargo, como Urías no picó el anzuelo, entonces lo mandó al papayo, lo mandó a que lo liquidaran. Fue asesino, fue criminal, fue mentiroso, fue estafador y fornicario. Y sin embargo, es el preferido de Dios. Su pecado no hizo que Dios lo desconsiderara, sino fue su arrepentimiento. Cuando el profeta Natán, ante su descaro, porque cuando surgió la monarquía, Dios le dijo claramente al pueblo de Israel: los reyes los oprimirán, pero ahí les enviaré junto a cada rey un profeta que les cante la tabla. Y el de David fue Natán. Y cuando llegó Natán y le dice: hazme justicia, rey, un señor tenía una ovejita que comía de su mesa, era un miembro más de la familia, y le llegó visita al hombre rico que tenía cientos de camellos, de vacas y de ganado, y mandó robar la oveja pobre para dársela a sus invitados. David se puso de pie, rajó sus vestiduras: ese hombre merece pagar 1000 veces lo que ha hecho. Pues ese hombre eres tú, oh rey, que teniendo tantas mujeres te llegaste a las llorías y lo mandaste a matar a él. El descubrimiento público de su pecado. David no se justificó. David le dijo: no, yo soy inocente, yo me subí a la terraza del palacio y de repente en un baño había una mujer toda sensual. Tururururu. Yo soy inocente, fue ella la que me sedujo, yo no tengo la culpa. No. David, ¿qué hizo? Jeta en el suelo, dijo: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón y brillará tu rectitud, porque con pecador me concibió mi madre. El famoso miserere que se atribuye al rey David inmediatamente después de ser expuesto ante el profeta Natán,
demuestra a un hombre capaz de reconocer sus miserias. No se justificó, sino que se declaró completamente culpable y reo de todas las culpas. Cuando se declaró culpable, se encontró con la justificación y la misericordia de Dios. Cuando tú te justificas, te encuentras con un Dios juez, pero cuando reconoces tus culpas, te encuentras con un Padre misericordioso. ¿Qué dice la quinta bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. El que es misericordioso alcanza misericordia, porque si hay una regla de oro en el Evangelio, es con la misma vara que midas serás medido. Así de simple. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, haz a los demás lo que quieren que hagan contigo. Si practicas la misericordia, te encontrarás con un hombre, con un Padre que es misericordioso. Hay un texto que quiero compartir con ustedes sobre las ataduras. Lo vemos en Hechos 12 del 1 al 11. Si tienen sus Biblias, sáquenlas. No importa que estén en el celular, sáquenlas mientras no se pongan a chatear, no hay problema. Entonces, veamos qué dice Hechos 12 del 1 al 11. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Le apresó, pues, le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que lo custodiasen con la intención de presentarle ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma. Salieron y corrieron una calle. Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaban y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Palabra de Dios. Está Pedro en Jerusalén celebrando una fiesta, la fiesta de los ázimos. Aunque eran cristianos, no habían dejado de ser judíos y guardaban con pulcritud las fiestas judías. Es así también como en Pentecostés les agarra en Jerusalén, porque Pentecostés es una fiesta judía, es la fiesta de las cosechas, una de las 3 fiestas judías que exigen peregrinación a Jerusalén. Por eso era que había prosélitos judíos venidos de todo el mundo, porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés judía, que es la fiesta de las cosechas o la fiesta de la recompensa a aquellos que son fieles a la ley. Recuerda la dación de la ley cuando Dios a través de Moisés dio la ley, y al que es fiel, inmediatamente después de la Pascua, a los 50 días después de la Pascua, que es el tiempo de las cosechas del verano, empieza el verano, entonces se le recompensa a aquel que ha sido fiel con cosechas abundantes. Esa es la original fiesta de Pentecostés, que Jesús le cambia completamente el sentido y se convierte en la fiesta ya no de la dación de la antigua ley que esclavizaba, sino de la nueva ley, la ley del Espíritu que nos da libertad. Ese es un sentido muy interesante de Pentecostés. No lo separemos del Pentecostés original judío, porque es el que le da la plena plenitud al Pentecostés del Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba celebrando una fiesta, la fiesta de los ázimos, y fue detenido, encarcelado y custodiado.
Pedro puede representar en el día de hoy a un líder de la iglesia y de la comunidad. ¿Cuántas veces nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros servidores caen prisioneros? Caen prisioneros de un pecado, de una situación difícil, caen prisioneros, pierden completamente su libertad como hijos de Dios y se ven apresados por el enemigo. Ya sabemos, como dice San Pablo, que león rugiente, el demonio como león rugiente anda buscando a quien devorar. E insiste Pablo, resistidle firmes en la fe. Entonces siempre el enemigo va a estar tendiéndonos la trampa. Le puso la trampa a Pedro, Pedro cogió la nuez y terminó encarcelado. Y nos dice entonces que lo apresó, lo metió en la cárcel, le puso 4 escuadras de 4 soldados, 4 por 4, 16, para que le custodiasen, con la intención de presentarla ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él. Qué interesante. Pedro había caído en desgracia y sus hermanos, en vez de hacer leña con el árbol caído, estaban orando e intercediendo por él. Somos humanos, no somos ángeles. Estamos en cualquier momento propensos, si no nos ponemos pilas, a caer. Y muchas veces caemos. Qué triste es ver que un líder cae, que un pastor cae y que el pueblo de Dios, en vez de orar por él, como lo hacía la comunidad primitiva, por Pedro, le caigan encima y hagan leña del árbol caído. Pedro estaba prisionero y sin embargo la iglesia se puso a orar insistentemente por él a Dios. Hicieron una cadena de oración y de ayuno por Pedro. Cuando ya Herodes iba a presentarlo aquella misma noche, dice, estando Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado y con cadenas. Me da risa eso, o me llama la atención. Pedro dormido, custodiado y encadenado. Así nos anula el pecado. El pecado nos adormece, nos quita la conciencia, nos quita la posibilidad de orar, nos droga, nos anula. Como esas pastillas que tomamos para dormir, simplemente nos enajena. Y al estar dormidos somos inconscientes, y al ser inconscientes seguimos en ese estado de esclavitud, como que perdemos la iniciativa y la libertad de reaccionar. Entonces dice que estaba encadenado, durmiendo encadenado, también unos centenares ante la puerta. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Donde llega el evangelio, llega la luz. Recordemos Juan 3:17. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que es de la luz no le tiene miedo a la luz, pero el que es de la oscuridad huye de la luz, porque no quiere que sus obras se hagan manifiestas. Siempre la oscuridad ha sido signo de las tinieblas y del pecado. Los peores crímenes y abominaciones se presentan en la oscuridad, aunque ahora los tiempos han cambiado tanto que ahora te pueden robar a plena luz del día, bien. Pero entonces siempre la oscuridad ha sido asociada a las tinieblas y el demonio, porque esas discotecas o esos antros son tan oscuros, precisamente porque allí se pueden dar rienda suelta a las pasiones sin que nadie te juzgue, te mire o te condene. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo quiero contarles algo que me pasó a mis 18 años. Me invitaron a una fiesta. Yo tenía 18 años al final de la década de los 70, la época psicodélica, las luces, etcétera. Y entonces había una fiesta. Yo tenía un jean blanco que lo adoraba y le dije a mi mamá, mamá, por favor, lávame el jean, que esta noche tengo una fiesta y va a ir Tripacia,
una pelada a la que le había echado el ojo. Y entonces, lávame mi jean, que voy a ir con ese jean. Pues mi mamá, pues echó blanqueador, echó lejía, blanqueador, pero yo estaba tan apurado que lo saqué rápido, no hice bien el remojo, porque estaba apurado en que se secara pronto, porque ya era sábado, y la rumba empezaba al caer la noche y no necesitaba rápido seco, y lo sequé antes de enjuagarlo bien. Estaba impecablemente blanco. Yo no conocía los efectos luminosos que tienen los rayos ultravioletas con el cloro que ha quedado dentro de las prendas lavadas. No sabía, no era mis business. Y entonces me pongo mi jean y todo, llego a la fiesta, empezamos a bailar. Y entonces empezamos a bailar y a rumbear a lo John Travolta, porque era la época de sábado, fiebre de sábado por la noche, bien. Y entonces, de repente veo allá a Tripacia, y entonces sacamos a bailar, pero aquí habían luces, ahí había un rinconcito, un poco más discreto, un poco más oscuro, no era cura, por aclaro. Un poco más oscuro, más discreto, que tenía apenas un fluorescente moradito. O sea, rayos ultravioletas. Yo me acerco con Tripacia a bailar para allá. Me la voy llevando al rincón quitacalzón y entonces me la voy llevando para allá. Y de repente los rayos ultravioletas caen en mi jean blanco. Y Tripacia me dice: Charlie, tus pantalones. Yo, ¿qué? ¿Se me cayeron? ¿Qué? Cuando miro mis pantalones, parecían camuflados del ejército. Y yo, lleno de manchas por todas partes. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre aquí? Y entonces me fui corriendo. ¡Ay! Entré al baño, prendí la luz. ¿Qué? Porque cuando prendo la luz, impecablemente blanco. Blanquísimos. Apago la luz, salgo, blancos. Blancos. Me voy acercando a la luz morada y apenas llega la luz morada se empieza a manchar. ¡Ay! Salí corriendo. Y salí huyendo de la luz ultravioleta, porque en la luz ultravioleta quedaba descubierta la lejía y las manchas que tenía en el pantalón, en el alma y en el corazón. Bien. Por eso es que los hijos de las tinieblas huyen de la luz. Y aquí vemos que la celda que estaba oscura se llena de luz. Se presentó el ángel del Señor. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿por qué se presentó el ángel del Señor en la celda de Pedro? ¿Cuál fue la causa o el origen de esto? Por Pedro estaba foqueado, estaba ahí, ni se daba cuenta de lo que pasaba. Por la oración de la comunidad que intercedía incesantemente. Me encanta esa palabra, incesantemente. La comunidad que oraba incesantemente por él hizo que el ángel del Señor llegara a rescatar a Pedro. Pedro ni siquiera se preguntaba quién podrá salvarnos, porque estaba inconsciente. Pero es la oración de la comunidad la que hace que Dios responda enviándoles a su ángel. Se presentó el ángel del Señor, la celda se llenó de luz y Pedro... El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Tocó a Pedro en el costado. Cuando se habla del costado, ¿a qué se hace alusión? Al corazón. Cuando le metieron el lanza en el costado a Jesús, ¿a dónde fue? Al corazón. El costado es el corazón. Decir que el ángel tocó a Pedro en el costado es que no solamente tocó su cuerpo, sino que tocó su conciencia. Lo hizo reaccionar, lo despertó, le tocó en su corazón. Y entonces ese golpe del ángel que toca su corazón lo hace despertar. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Y le dijo: levántate aprisa. Pedro se levantó y cayeron las cadenas de sus manos. Las palabras del ángel fueron
un mandato, fue con autoridad. Levántate a prisa ya. Y en el instante en que Pedro se levanta, ojo con esto, caen las cadenas. Nosotros queremos que venga primero la consecuencia sin que llegue la causa. Si tú no te levantas, no caen las cadenas. Tienes que poner de tu parte el deseo, el empeño de levantarte de tu postración, de la condición de esclavo, de encadenado, con los cepos puestos. Ese levantarse es una renuncia. Ese levantarse significa cambiar de actitud. Ese levantarse significa renunciar a una situación pasada. No quiero seguir siendo más esclavo. Y es cuando se levanta que caen las cadenas. Cuando Pedro y Juan van entrando a la puerta de la Hermosa y se encuentran con el mendigo que ahí pedía limosna, y Pedro le dice: oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. ¿Qué hizo? Lo tomó de la mano y lo levantó. Fue en el momento mismo que Pedro lo estaba incorporando que se le endurecieron los tobillos. Nosotros queremos que se nos endurezca el tobillo primero antes de levantarnos. Cuando Jesús iba caminando en la tormenta por el mar y se encuentra con la barca y se mueren de miedo, y Jesús le dice: si eres tú, ándame ahí sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro, ¿qué hizo? Pedro sacó el pie de la barca. Pedro no sabía si el agua lo iba a sostener, no sabía si el agua lo iba a contener. Pedro no se remangó la manga a ver dónde estaban las piedritas, a ver dónde están las piedritas. No, dio un paso de fe. ¿Cuándo entenderemos que se necesita primero el paso de fe? Alguien que le apueste a Dios, alguien que le crea a Dios, alguien que se arriesgue por Dios para que el milagro que buscas se realice. El milagro no va a llegar unilateralmente del cielo. Para que llegue ese milagro se necesita alguien que saque la billetera y diga: le apuesto toda mi lana al número ganador, a Jesús. Se necesita alguien que le crea. Jesús sana de tres maneras en los evangelios. Cuando él toma la iniciativa, cuando el enfermo toma la iniciativa, o cuando un familiar o amigo intercede por el enfermo. Son las tres maneras como Jesús sana en los evangelios. Vamos a aquella en la que el enfermo pide a Jesús que lo sane. En todos los sinópticos, cada vez que un enfermo le pide a Jesús que lo sane, Jesús le hace una pregunta primero: ¿crees? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees que te puedo devolver la vista? ¿Crees que puedo sanarte de tu lepra? ¿Crees? Antes de que ocurra el milagro, Jesús hace la pregunta: ¿crees? Y le dicen: Señor, creo. Señor, creo, aumenta mi fe. Pero se necesita de parte del interesado que ponga su fe. No es un trabajo unilateral, es un trabajo corporativo. En la vida cristiana ocurre lo que ocurre en el mundo biológico. Yo estoy convencido que nuestra relación con Dios es una relación simbiótica. ¿Saben lo que es la simbiosis en biología? La vida compartida. Hay unas algas que viven juntos a unas plantas, y la planta le da la clorofila y las algas le dan los alimentos que necesita, y así en esa vida simbiótica uno cumple de su parte y el otro cumple de su parte. Pues la vida cristiana no es unilateral. Yo cada día me convenzo que la vida cristiana es una simbiosis espiritual. O sea, si tú pones de tu parte, Dios pondrá de la suya. Si tú pones tu fe, Dios te da el milagro. Pero queremos que Dios nos dé todo y nosotros no ponemos nada. ¿Por qué no me respondes? No, pues no seas así. Les contaba en el automóvil cuando venía para acá, que llegando a Barranquilla, se me acerca una muchacha carismática que conocía hace más de 15 años, pues yo la conocía cuando tenía 17, 18, y llega a quejárseme: Padre Charlie, yo ya llevo 18, 20 años en renovación y estoy sola. Una mujer guapa, simpática, con unos ojos y un pelo, ¿para qué les cuento? Y entonces una muchacha muy, muy guapa. Y entonces me decía: Padre, estoy sola. Yo no sé por qué Dios no me ha dado un marido todavía. Y yo le digo, con todo cariño, con todo respeto, no le corresponde a Dios buscarte marido. Dios tiene cosas mucho más importantes que buscar marido. Y tampoco le eches la culpa a San Antonio, que tampoco tiene vela en ese entierro. Si quieres un marido, sal y búscalo.
Y eso sí, lo encontrarás en donde lo busques. Si lo buscas en una discoteca, ya sabes qué tipo de marido te tocará. Entonces sal y búscalo. No le corresponde a Dios buscarte marido, te corresponde a ti salir a buscarlo. Dios hace su parte y tú haces la tuya. No le pidas a Dios jamás que haga lo que te toca hacer a ti. Un hombre me decía: Padre Charlie, y póngame las manos y pídele a Dios que me quite el vicio de fumar. Yo le decía: ojalá pudiera yo decirle: Señor, la próxima vez que prenda un cigarrillo, achicharralo, Señor. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. No le corresponde a Dios que dejes un vicio. Eso te corresponde a ti. Tú pon de tu parte y Dios pondrá de la tuya. Si tú no te incorporas, no se caerán las cadenas. Si tú no estás dispuesto a abandonarte en las manos de Dios, Dios no podrá hacer mucho por ti. Levántate aprisa. Pedro se levantó y cayeron las cadenas. Le dijo el ángel: cíñete y cálcete las sandalias. Así lo hizo, añadió: ponte el manto y sígueme. Pedro, la presencia de Dios iluminó su oscuridad. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no hay atadura que nos detenga, ni obstáculo que podamos vencer. En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Hay una vieja canción de Renovación: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Toda liberación en nuestras vidas tiene que partir de la verdad. La verdad es el punto de partida para la liberación, para la vida nueva. Juan 14:6: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es en el espejo de la verdad donde descubrimos que posiblemente nuestra vida está en la oscuridad o en la mentira. No nos dé miedo acercarnos y descubrirlo, porque cuando invocas al Espíritu Santo, Él ilumina tu camino y te muestra el camino a seguir. Quien se deja guiar por el Espíritu Santo nunca permanece perdido. Yo recuerdo una película que sacaban hace algunos años en Hollywood, de Viaje al Centro de la Tierra, la versión de Julio Verne, de Viaje al Centro de la Tierra. Llegó un momento en que el papá y el hijo caminaron por caminos distintos y el hijo se perdió. Y estaba completamente perdido. Apareció un pajarillo luminoso y fue siguiendo este pajarillo luminoso que el muchacho pudo llegar de nuevo al camino y encontrarse con su padre. Si abres bien tus ojos, siempre encontrarás una luz al final del túnel. No te angusties ni te desesperes si tu vida está pasando por una noche oscura, porque mientras más oscura sean las tinieblas que te rodeen, más claro va a ser el resplandecer del amanecer que te espera. Existe un camino para liberarnos de nuestras ataduras: poner en práctica la palabra de Dios, estar resguardados por su palabra. Pídele a Dios lo que quieras, pero ten presente que quien se señorea en tu vida es Dios, porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y todo lo ve, dice el Eclesiástico 15:19. Es Dios quien debe gobernar tu vida. Basta que lo recuerdes para que tus cargas se vuelvan livianas. Vengan a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Tú decides si cargas tú solo, tú sola el peso de tus cargas, o le pides a Jesús que las cargue contigo. Llevad mi yugo sobre vosotros, traed mi carga es ligera. Está haciendo alusión a un contexto agrícola. Recordemos que los toros, los bueyes, eran amarrados en el arado en un yugo.
Eran 2 yugos donde el cogote de ambos toros era amarrado por el yugo y venía entonces el arado que arrastraba. Tú estás llevando el arado de tus propios pesos, de tus propias culpas, de tus propias necesidades y ansiedades. El Señor te dice, no lleves tú tus cargas. Ven, llevemos juntos. Ven, déjame colocar mi cuello. Jesús, que es el gran buey blanco, ese buey apis de media tonelada, te dice, llevemos juntos tu carga. Si un buey de 500 kilos y tú de 60 kilos están arrastrando una carga, ¿quién está llevando el mayor peso? Pues el más grande. ¿Qué haces tú llevando tus propias cargas si el Señor te invita a que confíes en Él y lleves también tus cargas con Él? ¿Cuántas cosas difíciles ya has experimentado y has tenido que superar? Quien busca solamente realizarse a sí mismo, disminuye mucho el sentido de su vida. Los grandes hombres, los grandes santos, descubrieron que el sentido de la vida es servir a Dios y por causa de Dios servir a los otros. No te propongas realizar grandes cosas. Rabindranath Tagore, este filósofo hindú, dice que los grandes hombres jamás se propusieron hacer grandes cosas, pero en la medida que fueron haciendo bien las cosas pequeñas, terminaron realizando las cosas grandes. Como los alcohólicos anónimos, no digas, nunca más voy a volver a tomar en mi vida, porque eso es imposible. Pero sí es posible decir, hoy no tomaré. Y mañana decir, hoy no tomaré. Y pasado mañana decir, hoy no tomaré, y eso sí lo puedo hacer. No te preocupes por apuntar tan lejos. Preocúpate por hacer bien las cosas sencillas y verás que las cosas grandes terminarán realizándose en tu vida. Alguien colgó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje que yo retuiteé. La depresión es exceso de pasado. Vives deprimida, estás atosigada de pasado. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad y el estrés son exceso de futuro. Estás deprimida, mucho pasado en tu vida. Estás ansiosa y estresada, mucho futuro en tu vida. Estás preocupada de cosas y de afanes que hoy no tienes por qué angustiarte. Vive tú cada día con generosidad. Si vives anclado en el pasado, vivirás deprimido. Si vives pensando en el futuro, vivirás angustiado y estresado. Vive cada día con generosidad. No en vano nos dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan nuestro de la semana, que estaría muy duro, ni el pan nuestro del mes. Dice el pan nuestro de cada día. ¡Ey! El verdadero cristiano vive su día a día, como la señora que le contaba ayer de la India, de las hierbitas dentales. Ya mis maticas me dieron lo que necesito para el día de hoy, las que ellas pueden darme y lo que yo necesito. Ya mi día de hoy está satisfecho. En América Latina viven, la gran mayoría de la población no tiene un sueldo fijo, ni recibe una seguridad, sino una gran mayoría de hispanoamericanos viven con el día a día. Alquilan un taxi. Alquilar el taxi, tienen que pagar por el alquiler del taxi, por decir una cifra, tienen que pagar 50 euros diarios por el taxi. Le echan gasolina, trabajan todo el día y en todo el día deben de salir los 50 euros del arriendo del taxi, los 30 euros de la gasolina y los 30 o 40 euros para la comida de mañana. Los que salen con sus carritos a los puestos del mercado a vender sus productos, salen para conseguir lo que necesitan para mañana. Ya están los pasajes de mañana, están las comidas de los pelados de para mañana, y viven cada día, viven en las manos de Dios. Cuando uno vive cada día en las manos de Dios, está verdaderamente en las manos de Dios. Pero cuando uno está seguro de la pensión, cuando uno está seguro de lo que va a recibir, del sueldo, el salario que va a recibir,
ya no confía tanto en Dios, sino confía en sí mismo y en su propio esfuerzo. Así que si tú eres una persona que vives, que piensas que vives angustiado porque vives en el día a día, estás viviendo en las manos de Dios. ¿Dónde está puesta tu seguridad? Querido hermano, querida hermana, no importa si un pájaro está amarrado con un hilo de seda o con una cadena de hierro. En ambos casos nunca volará. No importa con qué estés atado. A veces hacemos de todo para avanzar, pero no lo logramos. ¿Por qué no podemos avanzar en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no podemos avanzar en nuestra vida de santidad? Porque nuestro corazón está amarrado a un hecho de que no nos podemos liberar, que no avanzamos. Necesitamos liberarnos del pasado que nos ata y nos esclaviza. Quiero terminar con otra ilustración. Los cristianos somos como lo que vuelan los niños en el campo. Barrilete le llaman en unos países, cometa le llaman en otro, papalote le llaman en México. Sí, puede ser que una cometa esté en el aire. Lo ideal de una cometa es que agarre viento, porque apenas agarre viento, volará. Y hay unas que vuelan muy altos, otras que vuelan más bajos. Para que se mantenga y no cabeceen, hay que ponerles un rabo, una cola. Y entonces eso hace que la cometa vuele. Pero por más que la cometa esté verdaderamente volando en el aire, que es una perfecta metáfora del Espíritu de Dios, los cristianos somos como cometas. Podemos estar volando verdaderamente en el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aunque estés volando, no eres libre. ¿Qué falta para que seas libre? ¿Qué falta para que una cometa sea verdaderamente libre? Que alguien llegue con una tijera y corte la cuerda. Y solamente cuando la cometa se libere de la cuerda del cordel que la ata, podrá subir a alturas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni han subido a la mente de los hombres, porque esas son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Posiblemente no has subido a esas alturas. Posiblemente no has llegado tan lejos en tu vida espiritual, porque todavía hay un cordel en tu vida. Cierra tus ojos un momentico y quiero pedirte que le pongas nombre a ese cordel. ¿Cuál es ese cordel que te impide volar? ¿Cómo se llama? Ponle nombre. Dependencia, temor, odios, resentimientos, complejos, deseos de venganza, algún vicio que te tiene encadenado. ¿Qué es lo que te impide volar a esas alturas espectaculares a las que Dios quiere llevarte? ¿Qué es lo que te ata? Hay algunos que no tienen un cordel, sino tienen 2, tienen 3, tienen 5, tienen 8. Hay algunos que ya no están sostenidos en el aire, sino en esa telaraña de cordeles. Están sostenidos porque ya no se abandonan en el viento del Señor. Este es tu momento para que pases la tijera y para que delante del Señor le digas: Señor, corta este cordel que me ata y me impide ser libre. Quiero volar, Señor, por los vientos de tu Espíritu. Quiero que me lleves a las alturas inimaginables. Quiero ser libre en espíritu y en verdad. Por eso hoy corto mis ataduras conscientemente, renuncio a este cordel que me separa de ti. Dile, tú sabes cuál es. Mi envidia, mis temores, mi resentimiento, mi lujuria, mis inseguridades, mis dependencias. Te las entrego, Señor, a ti, que eres el Rey de Reyes. A ti, Señor, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para el Señor.